Y si queda tiempo, que debería quedar, ya vamos a comenzar con la primera unidad, que sería lo que corresponde a la guía 1 de problemas que Orlando ya les compartió, como para que puedan ir trabajando sobre esto. Probablemente no lleguemos a completar todos los temas, pero sí lo suficiente como para que comiencen a plantear los problemas. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Integrar conocimientos previos, fundamentalmente de las operaciones que ya vieron y de algunas cosas de diseño de reactores, que tengo entendido que no es correlativa, pero es muy recomendable haberla cursado al menos, e implementarlos en el diseño de procesos. El diseño conceptual de procesos, porque vamos a movernos con ese alcance. En breve vamos a diferenciar un poquito de qué se trata el diseño conceptual de un diseño riguroso. Otro aspecto importante de esta materia es que se puedan discutir distintos modelos, tanto de propiedades físicas como modelos de equipos y operaciones, pero más que nada de propiedades físicas en el diseño y análisis de los procesos químicos. Y por último, y esto es como nuestro anhelo, es que ustedes adquieran herramientas para que analicen los procesos de forma global, de una forma que probablemente no lo hayan hecho en las últimas materias. Capaz al principio de la carrera uno sí ve los procesos en forma global, pero después se olvida y empieza a entrar en detalle de operaciones, equipos, aspectos de la transferencia en particular, ven transferencia de materia en una materia, reactores en otra materia, etc. Así que la idea es que puedan adquirir al menos una visión global que les permita en su futuro profesional encarar, bueno, con herramientas más actuales o lo que tengan, las necesidades que tengan ustedes, los problemas de una forma un poco más coherente. El programa sintético, esto es lo que van a encontrar en la página de la asignatura, un poco más desarrollado, pero para que tengan una idea de lo que vamos a ver, es, bueno, diseño, simulación, optimización y síntesis de procesos, la estructura del diagrama de procesos, nociones sobre cómo se configuran los sistemas de separación, modelos, acá se refiere a modelos de propiedades físicas más que otra cosa, conceptos generales de simulación de procesos generales, eso quiere decir que no vamos a usar en esta edición del curso un simulador de procesos, por lo menos no de forma exhaustiva, tal vez tengamos que recurrir en algún momento para ver alguna cosa interesante al HYSIS, tengo entendido que ya lo tienen más que conocido, eh, para ver alguna cosa en particular, pero no vamos a diseñar una planta completa en un simulador, no vamos a simular una propuesta completa, ni vamos a hacer optimizaciones a partir de un diseño completo en un simulador, eso les aviso desde ya. Y vamos a ver integración de energía, que es una cosa que yo recuerde, no se ve en otras asignaturas, y es uno de los temas que me parece de los más valiosos de esta materia, un aporte completamente nuevo, y que da más allá del método que usamos para ver integración de energía, que después vamos a ver que hay otros, sí les da también un marco teórico al tema y una forma de pensar y un montón de herramientas que ustedes pueden aplicar en un montón de procesos. Y la evaluación económica de procesos, que eso es muy importante para tomar las decisiones que vamos a tomar. En este curso en particular no vamos a seguir el orden de este programa, por razones de organización y de tiempo. Ahora vamos a ir un poco sobre ese aspecto. ¿Cómo vamos a estar organizados? Bueno, las clases teóricas van a ser los lunes en general y las clases prácticas los jueves en general con Orlando. A menos que haya algún tipo de cambio que les vamos a avisar con suficiente anticipación. El cronograma que les compartió Orlando se puede modificar. Vamos a ir viendo según cómo vamos avanzando si es necesario cambiar algo o no. Sí, Enzo, perdón. sí. ¿Puede ser que se vea solo la primera hoja? Eso sería un error, pero puede ser. A ver, voy hacia atrás. ¿Se ve solamente la carátula? Claro, al menos yo sí.
dejo de compartir y comparto Yo de igual. vuelta. Todos Eso igual. suele pasar cuando compartís en pantalla completa, pero se comparte de alguna manera el PowerPoint, ¿no? Sí. Y al compartir en pantalla completa se genera una nueva ventana que no es la que estabas compartiendo originalmente. Ah, clarísimo. Bueno, comparto mi pantalla, o sea, lo dejo en pantalla completa y comparto mi pantalla de forma completa. Entonces, eso sería una solución. A ver, probamos. Sí, sí. Un segundo. Gracias por avisar. No, no. Perfecto. Compartir todo. No me juzgues por la cantidad de pestañas que están abiertas. Ahora sí, vamos a introducción. Ahora, si paso, ustedes ven lo... Sí, sí, se ve. Bueno, ok. Gracias. Siguiente diapositiva. A ver si pasa esto. Ahí está. Esto es lo que le había comentado recién. Estaba hablando en el aire, perdón. Organización de la cátedra. Clases teóricas lunes en general, clases prácticas jueves en general, y los martes vamos a ir usándolos en función de lo que nos falte o lo que ustedes crean que les falte. Durante enero todas las clases van a ser virtuales, eso es por una razón obvia, que es que la facultad está cerrada. Y durante febrero necesitamos tener alguna actividad presencial, eso nos exige Secretaría Académica. Y como candidatos para eso van a ser las clases de repaso, previos al primer parcial y previos al coloquio que es el 6 de marzo. Ahí están las fechas. El parcial va a ser el martes, tengo entendido que es martes 4 de febrero. Ese es el primer parcial. Vengan a ese parcial. Y los recuperatorios tentativos son el 25 de febrero y el 6 de marzo no queda lugar para hacer un tercer recuperatorio que no sea en la misma fecha del final. Eh, Esperemos que no sea necesario recurrir a ninguna de esas dos fechas, en particular a la última, pero bueno, si es necesario, están en su derecho de hacerlo. Y el final, el jueves, tengo entendido que es jueves, porque lunes y martes de esa primera semana de marzo son feriados. Va a ser ese jueves, después confirmamos el horario y el aula. El criterio de aprobación es el que ya conocen, o sea, una calificación sobre 100, y el 60% corresponde a un 4 en la calificación final. Después, si quieren, le publicamos una escala un poco más completa, pero es lo que tuvimos toda la vida. No va a haber trabajos prácticos, solamente guías de problemas que no son obligatorios, pero sí muy sugeridos de completar. Las comunicaciones, a menos que Orlando diga lo contrario, van a ser a nuestros mails personales. Estamos en copia en los mails que les enviamos. Por favor, cualquier consulta, háganla a los dos, más que nada primero porque ustedes se garantizan de que tengan la respuesta tal vez un poco antes, y segundo para que haya un poco de coherencia, estemos al tanto con lo que vamos contestando. Eh, en general les pedimos que sean lo más, no diría escuetos, pero sí concisos, y hagan preguntas en donde nosotros podamos saber en dónde están parados ustedes. O sea, no es lo mismo una pregunta de no entiendo tal tema o no sé por dónde empezar tal cosa a no entiendo tal tema, pero propuse esto, pienso que es de esta forma, planteé tal cosa y tengo tal duda. Apuntemos a hacer cosas así, entonces nos facilitan a nosotros saber qué es lo que están pensando ustedes, y la respuesta, toda la comunicación se hace mucho más eficaz. Las guías y el material de estudio están en el Drive. No puse el link acá, pero ustedes tengo entendido que lo tienen. Si no, avisan, por favor, y se los pasamos. Y por último, la bibliografía sugerida. Acá puse 3 libros, pero hay más. Cualquier libro de diseño de procesos que ustedes consideren que les sirve y que les aclara los conceptos es bienvenido. Nosotros vamos a seguir más que nada los primeros 2, que es el Smith. Tengo entendido que lo pueden conseguir. Bueno, todos estos se pueden conseguir.
y el Douglas, que es un libro un poco más antiguo, pero que tiene algunos conceptos bastante claros y que para al menos la primera parte de la materia, después ya no tanto, conviene revisar. ¿Alguna consulta sobre estos aspectos? ¿O está claro? Bueno, el otro tema que tenemos que hablar es sobre la inscripción a la materia. Algo les adelantó Orlando, pero bueno, todo esto se hizo bastante último momento y no se llegó a abrir la inscripción en el CIU, pero quédense tranquilos de que ni bien se reanuden las actividades presenciales en la facultad, se va a habilitar, ya tenemos la confirmación de eso desde Secretaría Académica, así que ni bien comiencen las clases nuevamente, las actividades en febrero, eso se va a habilitar. O sea, probablemente tengamos que hacer alguna inscripción ya a posteriori. Sin embargo, ustedes tienen que tener todas las correlativas aprobadas eh, ahora mismo, porque en particular yo desconozco si pueden inscribirse luego que se arme este curso, que se aparezca la inscripción y que ustedes puedan anotarse, si no tienen en ese momento las correlativas. Entiendo que no. Así que, por favor, avisen si hay alguien en una situación así particular, nos manden un mail y vemos cómo procedemos. Pero al menos hasta al momento de hoy tienen que tener la OP3 obligatoriamente aprobada. Bueno, eso es todo en cuanto a la asignatura. No sé si Orlando querés agregar algo acerca de la organización de la materia, algún aspecto que vos quieras comentar. Bueno, Enzo, una cosa que me parece que está bueno que le digamos a los chicos, me parece es evidente para todos, es que ustedes saben cuántos son en la llamada y nosotros somos dos, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser práctico si a último momento todo el mundo decide hacer consultas, si a último momento quieren que pongamos clases de más. Entonces, colaboremos entre todos, lleven la materia al día. Las guías no son innecesariamente extensas, son bastante concretas. Nosotros vamos a tratar de estar disponibles, ¿no es cierto? Y de consultarle, de responder todas las consultas que surjan. Entonces, colaboren desde el sentido organizacional para que de alguna manera no los agarre el apuro, ¿sí? A mí me parece que la materia de verano es una muy buena oportunidad y creo que ustedes opinan lo mismo, si no, no estarían inscriptos. Entonces, desde mi lugar, decirles que nosotros vamos a dar todo de nuestro lado y esperamos que ustedes también nos acompañen para tener un exitoso curso de verano, ¿sí? Y bueno, por supuesto que siempre abiertos a consultas, a críticas constructivas o a cualquier cosa en general. Si necesitan una clase de consulta, si necesitan un mail, si necesitan volver a ver alguna cosa durante la clase, para eso estamos. Yo creo que el ánimo siempre es ese, ¿no es cierto? Claramente no estamos acá en enero porque la facultad pague muy bien o por otros motivos, ¿no es cierto? Lo hacemos porque realmente queremos compartir un poco de conocimiento, un poco de buenas prácticas de ingeniería, nerdearla un rato, me parece que eso puede estar bueno. Desde mi lugar personal sí les voy a estar avisando que, bueno, eh, yo por motivos laborales tengo una agenda bastante cambiante, ¿no es cierto? Yo quería arrancar, de hecho, con una clase extra el día de mañana, para que tuvieran por ahí un acercamiento más gradual a los primeros temas de la materia, que a veces son los más desafiantes, ¿no? Y lamentablemente no lo puedo hacer porque tenía un viaje del que supuestamente iba a llegar, hecho pelota, pero iba a llegar y me lo cambiaron para 5 horas más tarde, así que bueno, de repente se vuelve imposible, ¿no? Esos cambios yo creo que no va a ser ni el primero ni el último en lo que va a ser eh, el tiempo que vamos a compartir, entonces un poco de paciencia con eso. Si algún día falta tiempo, lo recuperamos con una clase un martes, si hace falta poner otro día, lo charlamos entre todos. Entonces, desde ese lado, bueno, la voluntad de colaborar está. Gracias, Orlando. Coincido completamente. Solamente agrego de que muchas veces nos va a faltar tiempo, es la realidad.
para ver exhaustivamente todos los temas del programa. Y al menos si quedan algunas cosas en el tintero que consideramos que son relevantes, quedan ustedes. Por supuesto, vamos a indicarles dónde conseguir los materiales y los recursos para verlos, pero también van a tener que ustedes por ahí no depender exclusivamente de las clases sincrónicas, sino agarrar el libro, consultar algunos ejemplos que están ahí. Una de las cosas que tiene el hecho de hacer un curso así un poco más acelerado, si bien vamos a ver todos los temas de la materia, es que perdemos un poco la posibilidad de ver una amplitud de ejemplos que ilustran por ahí un poco mejor los conceptos. Entonces hay un trabajo extra que van a tener que hacer ustedes para cerrar algunas ideas. Esperemos que no sea eso necesario en gran medida, pero bueno, puede suceder. Bueno, sin más, pasamos a la primera parte. Esto, a ver, les comento, vamos acá, dos partes, como les comenté al principio. Vamos a ver esta secuencia de diapositivas, que no es muy extensa, pero bueno, nos va a situar un poco en dónde estamos parados y qué es lo que queremos hacer. Probablemente haremos un receso breve de 10 minutos y después continuamos con la segunda parte, que tiene más o menos la misma extensión, un poco menos. Como les dije al principio, por favor, interrúmpanme si no se entiende algo. Ahora que estoy compartiendo la pantalla, ustedes pueden ver el cursor, ¿no? Como para apoyarme en eso y no hablar en el aire. Sí, sí, se ve. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Los temas principales son los tipos de procesos que vamos a considerar, las estrategias que tenemos para el diseño de estos procesos y una primera aproximación a la jerarquía de los problemas, a la descripción jerárquica de las estructuras de un proceso. Antes que avance, notarán que abajo en las diapositivas, al menos en esta presentación, están la bibliografía de dónde sale el tema principal, al menos la mayoría de lo que está escrito en la diapositiva, como para que ustedes después puedan ir y consultar a esa fuente. Como voy a estar pasando de una a otra, no se mareen, al menos en esta primera parte, el Smith y el Douglas, más algunos papers, son el material al que pueden recurrir si quieren profundizar un poco más sobre esto. Para hablar sobre el tipo de procesos, creo que conviene comenzar con el tipo de productos. Estas son cosas que uno ya sabe intuitivamente, pero que por ahí está bueno pensarlas. Los productos químicos se clasifican en tres grandes grupos: en commodities, productos químicos finos y productos químicos especiales. Los commodities son sustancias... Enzo, disculpa. Sí, ¿Estas diapositivas después se podrán subir al Drive? por supuesto. Sí, igual, sí. No están subidas porque las tuve que hacer a último momento, disculpen, y no tuve tiempo para subirlas. Pero sí, en adelante las subo. Mañana o esta noche subo estas y voy a tratar de subir las próximas con antelación a las teóricas, así la pueden seguir un poco mejor. ¿Ok? Dale, buenísimo, gracias. De nada. Bueno, las commodities son sustancias en general puras, entre comillas, tienen cierto grado de impureza siempre, de volumen de producción muy elevado. Si ustedes buscan acá más adelante, les nombro ejemplos: propileno, estireno, urea, metanol, etc. O incluso sustancias inorgánicas que tienen una aplicación muy grande en la industria química en general, ácido sulfúrico, amoníaco, etc. Tienen un volumen de producción muy alto. ¿Qué es alto, qué es bajo? Bueno, eso tienen que buscarlos ustedes y ver el orden de magnitud, pero en general es lo que más se produce en el mundo, y tiene que ver con que son materias primas para un gran número de otros procesos y otros productos. El volumen de producción es alto y el precio en general, en términos relativos, es bajo. Los procesos y las plantas suelen ser un poco más grandes que en el caso de otros productos, porque hay un tema de economía de escala. Y las plantas son específicas, o sea, si uno tiene una planta que produce estireno, no puede en junio apagarla y comenzar a producir benceno. O sea, eso es intuitivo, pero hay que decirlo. O sea, son plantas que están específicamente diseñadas para producir cierta especificación de determinado producto. El
Esos productos tienen muchas aplicaciones, como les dije, y el precio depende de la composición y la pureza. Nosotros siempre a la hora de diseñar un proceso que produzca este tipo de productos vamos a tener que tener sí o sí en cuenta no solo la producción en sí, o sea, la escala de producción que vamos a tener que alcanzar, sino la pureza. El precio al que se puede vender ese producto depende muchísimo de esa pureza, aunque la pureza aparentemente varíe poco. O sea, si ven, no sé, etanol grado alimenticio o grado medicinal o grado absoluto, por ahí cambia un 5, un 2, un 1% o menos la concentración de lo que no es etanol, que normalmente es agua. Y en términos relativos parece poco, pero el precio varía un montón. Entonces, producción y especificación son cosas clave. Y en general son no diferenciados. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general da lo mismo adquirir, o sea, desde el punto de vista del mercado, benceno que lo produzca cierto productor, o sea, cierta planta que otra planta. O sea, en general no está diferenciado. Es benceno con 99% de pureza. Punto. Los productos químicos finos en general son productos también puros, pero son de estructura molecular más compleja. El volumen de producción es bajo y como son para aplicaciones muy específicas, el precio es bastante elevado. El precio depende mucho de la formulación y se producen en general en menor escala en comparación a las commodities y en plantas que son multipropósito. Multipropósito quiere decir que la misma planta es capaz de producir o varios productos simultáneamente o varios productos en distintos momentos del año. Entonces ustedes ya se van imaginando qué tipo de plantas, yo les prometí hablar de tipos de procesos, pero estoy hablando de tipos de productos, qué tipo de procesos o plantas están asociados a los commodities y a los productos químicos finos. El primer caso son plantas que operan en general de forma continua, donde continuas son alrededor de 8.000 horas por año mínimo, 350 días, una cosa así, para tener margen de paradas de planta, bueno, etcétera. Y los productos químicos finos se producen en general en plantas que son batch o semi-continuos también. Ese tipo de plantas permite una flexibilidad tal que se pueden producir distintas cosas con los mismos equipos en general. Todos en general, por supuesto. Siempre hay excepciones, ahora vamos a ver algunas. Y los productos químicos especiales en general son mezclas que tienen una producción formulada y ya están, a diferencia del caso anterior, donde los clientes a los que vamos a vender estos productos son otras industrias, en este caso los productos químicos especiales en general ya es el consumidor final. Productos farmacéuticos, pesticidas, saborizantes, un montón de cosas que tienen una formulación, ya no es una sola sustancia, y el precio está dado más por la funcionalidad o el efecto que uno quiere vender con ese producto, más que por la composición en sí. Y en este caso sí pueden ser diferenciados, no es lo mismo un pesticida de un fabricante que de otro fabricante, por ejemplo. Pueden haber diferencias y preferencias en ese sentido. Como contraejemplo rápido de lo que acabo de decir está, bueno, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que es un producto hoy en día no diferenciado porque da lo mismo comprar la aspirina de cualquier laboratorio, o los polímeros, que son productos químicos más parecidos a productos químicos finos, digamos, por una estructura por ahí un poco más compleja, pero que se producen en una escala que es muy grande, no se producen a pequeña escala y son procesos capaz más continuos. O el ácido acrílico, por dar un ejemplo random de una commodity en donde la traza que tenga, o sea, no importa solo la especificación, sino qué es la impureza que está afectando esa especificación para el proceso aguas abajo que haya. Por ejemplo, en procesos de polimerización, que son muy sensibles a la presencia de determinados compuestos que pueden actuar como inhibidores, etc. Entonces ahí no da lo mismo ácido acrílico el 99,9% de pureza, sino que también hay que saber qué contiene esa impureza. Y la idea de todo esto, de los procesos, es, bueno, esto no lo cambié, pero pensándolo, en realidad es la diferencia entre el valor del producto y el valor de la materia prima. Acá está expresado de una forma que apunta al beneficio económico, pero los procesos, como vamos a ver un poquito más adelante, no siempre tienen como fin producir un beneficio económico. Entonces el valor añadido puede venir
por otro lado. En el caso de las commodities, son procesos en donde el volumen de producción es alto, el precio que uno puede ganar por eso en general es bajo, está dado fijado por el mercado en general, tienen bajo valor añadido, y la consecuencia principal de todo esto es que hay que reducir, como el valor añadido es bajo, hay que reducir mucho los costos operativos en el diseño del proceso que uno haga para mantener el margen de ganancia. O sea, eso es fundamental. Los costos de capital en general son elevados al principio del proyecto de un proceso de esta escala, pero a la larga lo que termina dominando todo son los costos de operación y tienen que ser bajos, si no esto no cierra. También la vida de los equipos y de la planta en sí, esto va a tener que ver cuando veamos evaluación de proyectos, es en general menor que la vida del producto. O sea, el estireno se va a seguir produciendo durante décadas y por ahí la planta tenga que o ser modificada o se cambie una tecnología, etc. Y en el caso de los otros tipos de procesos o de productos, el bajo volumen de producción, el alto valor añadido, son características que hacen, bueno, también el ciclo de vida del producto, que suele ser más corto porque suele cambiar, suele aparecer una molécula nueva, una mezcla nueva, algo que te venden como que es algo mejor. Los ciclos de vida son mucho más cortos y uno tiene que diseñar los procesos de forma muy rápida. Y en general es un diseño que se hace casi simultáneo con el diseño del producto. Entonces yo no puedo ponerme a diseñar una planta desde cero. En general ya tengo una planta que es capaz de operar de esta forma, y lo que voy haciendo es ver de qué forma la configuro. eh, Vuelvo a lo que había dicho antes de procesos batch o semi-batch, cómo organizo los equipos, cómo hago el cronograma de producción de las cosas, etcétera, para adaptarme rápido y producir con mínimas modificaciones lo más rápido posible lo que tengo que producir. Nosotros en esta materia vamos a estar pensando en principio en procesos continuos. La mayoría de los ejemplos son de commodities, pero no todos. Sí problemas de procesos continuos, y los procesos batch se analizan casi con la misma filosofía, pero tienen mayor complejidad en general y no la vamos a ver en este curso. Algunos comentarios les vamos a hacer, por supuesto, porque es necesario comprender un poco cuál sería el enfoque, pero a grandes rasgos lo que vamos a ver se aplica para los procesos batch, que tienen la complejidad de eh, la posibilidad de producir, primero, por un lado, distintas cosas, y segundo y principal es que las cosas dependen del tiempo. Entonces, todas las funcionalidades, además de depender de lo que ya dependen de por sí físicamente, tienen una funcionalidad con el tiempo que complejiza el modelado de todos los sistemas. Uno de los primeros problemas que encontramos nosotros, que nos encontramos al hacer un diseño de un proceso, es que están la mayoría de las veces subespecificados. Eso quiere decir que no está toda la información que necesitaríamos para poder resolver el problema. Por ejemplo, si aparece una nueva reacción para obtener un producto que ya conocemos, o sea, estamos buscando en papers o lo que sea, a ver qué alternativa, qué catalizador nuevo podemos utilizar, encontramos algo que parece prometedor, y la información, por más que parezca muy completa en el paper, es muy acotada. Quien haya hecho esos ensayos utilizaron posiblemente materia prima muy pura, de una pureza que nosotros no podamos considerar. No tenemos información del efecto que van a tener la calidad de nuestras corrientes, las que tenemos disponibles como materia prima, en ese catalizador. Posiblemente las condiciones en las que esté ensayando el químico o el ingeniero químico, ambos pueden estar trabajando en catálisis, sus experimentos y sus conclusiones, que pueden ser diferentes a las que nosotros necesitemos o nos interesen. Y en general falta información. La información normalmente más útil, por más que ustedes agarren un paper y vean que hay muchas cosas declaradas, lo que a uno realmente le interesa, lo que es la clave para empezar a hacer algo, normalmente falta, y hay que buscarla. Y que falte no es casual. En realidad mucha gente se guarda un montón de información, esto ya les adelanto, y es muy difícil ir detectando información en papers o patentes o las fuentes de información que ustedes puedan conseguir, como para ir armándose una idea previa, preliminar, de lo que pueden hacer o no. Pero bueno, esas fuentes están y son un punto de partida. Todo lo que no tengamos
es suplido por suposiciones que hacemos. Estas suposiciones están de la mano de un montón de simplificaciones que serán más o menos razonables según la experiencia de cada uno, pero en definitiva llevan a uno a hacer un esquema preliminar del proceso, a pensar en qué operaciones unitarias pueden estar involucradas en el proceso, cómo van a estar conectadas todas las unidades de procesos, y alguna información sobre presiones, temperaturas y los flujos de materia que sean necesarios para lograr la producción deseada. En definitiva, lo que tenemos que hacer es una creación de un diagrama de flujo del proceso, un flow sheet, un PFD, y para eso, si consideramos solamente los aspectos combinatorios de las posibilidades que tenemos, con pocas unidades y pocas operaciones, el número de posibilidades es altísimo. Entonces tenemos que encontrar algún tipo de estrategia que nos permita reducir la cantidad de alternativas a considerar de alguna manera. Una de las maneras, vamos a volver sobre esto un poco más adelante, es, en primer lugar, utilizar heurísticas o reglas empíricas o métodos de tanteo o métodos cortos, que algo habrán visto si simularon alguna columna de destilación en HYSYS, que tienen la posibilidad de utilizar métodos cortos, más simplificados y rápidos, que les devuelve alguna información importante que después puede ser refinada. Utilizar argumentos basados en órdenes de magnitud, eso es muy útil. Derivar, no solo usar heurísticas, sino que derivar, generar una heurística. Después vamos a ver cómo, si tenemos un tiempito, es muy interesante. Y esto es bastante útil, que es utilizar analogías con procesos conocidos. En general, hay muchas cosas inventadas y uno no comienza de la nada, sino que tiene alguna noción de cómo van a ser las cosas. Y está bueno avivarse, por así decir, y empezar a hacer analogías y empezar a probar por ahí. Hay cosas que funcionan muy bien desde hace mucho tiempo, que eso no impide que puedan ser mejoradas, pero bueno, nos da un punto de partida para el análisis. Y la otra estrategia es descomponer problemas complejos en problemas más simples. Esto es algo general, pero acá lo vamos a usar de forma explícita. Una vez que tenemos alternativas, tenemos que seleccionar la mejor alternativa, y digo mejor entre comillas porque puede ser mejor en cuanto a qué. Bueno, uno tiene que tener una idea de cuál va a ser la función beneficio, qué es lo que uno quiere maximizar o mejorar al cambiar diferentes configuraciones del proceso o diferentes condiciones del proceso. Lo primero puede ser algún tipo de ganancia o alguna función que esté relacionada con la ganancia. Eso lo vamos a ver cuando veamos un poco de evolución de economía, de los procesos, de evolución de los proyectos. Aspectos de seguridad del proceso, el impacto ambiental, que es algo que antes en los libros de texto siempre estaba al final, ahora suele ser algo muy relevante y que se puede cuantificar y puede ser una función a minimizar en este caso. La facilidad de operación, que también tiene que ver con el control. Uno muchas veces piensa en los procesos y no piensa en cómo van a ser operados después, y muchas veces eso influye y mucho y condiciona también el proceso. En fin, son aspectos que hay que tener en cuenta. Y otra cuestión que es muy importante, este gráfico me pareció muy, muy claro en ese sentido, es del CINOT, es otro de los libros recomendados, por lo menos la primera parte, tiene que ver con las limitaciones que uno tiene a la hora de considerar cualquier proceso. Antes, en vez de estar en el aire y sin saber dónde comenzar, muchas veces estas limitaciones nos dan un punto de partida para empezar a proponer cosas dentro del marco de las cosas posibles. Posiblemente uno no sea consciente de todas estas cosas al principio. Por supuesto, comenzaríamos por las leyes físicas que nos condicionan, por ahí temperaturas, presiones, cosas que podamos considerar, algunos límites que tienen que ver con los recursos, la materia prima, etc. Las cuestiones económicas que de entrada por ahí no las podemos evaluar, pero constantemente vamos a ir a eso como para imponernos límites.
Después aspectos de control gubernamental, algunas cosas que por ahí no son tan visibles al principio, pero son límites que están en normas, que están, bueno, hay un montón de cosas a las que uno puede recurrir y empezar a definir un poco los límites del problema. Y por supuesto después de tener este conjunto más amplio, tenemos otras restricciones que aparecen cuando uno comienza a diseñar el proceso en sí, y tiene que ver con las condiciones explícitas de operación, las tecnologías que hay disponibles, las rutas de reacción, los métodos, el tiempo, tanto el tiempo propio para desarrollar el proyecto en sí, como el tiempo asociado al proceso, o sea, a un montón de cosas que acotan un poco la región de los diseños que son más factibles. Entonces uno tiene que tener en cuenta siempre estos aspectos y no estar, no es que parte de la nada. Eso es lo que quiero transmitir con esta figura. La síntesis de procesos, vamos a hablar mucho de síntesis, tiene que ver con la generación de un caso, de una propuesta, de un concepto. Eso se hace normalmente, bueno, vamos a ver algunas alternativas de cómo logramos sintetizar cosas, pero en definitiva es la propuesta de algo sobre la que vamos a trabajar después. La simulación de procesos es una etapa que viene inmediatamente después, que tiene que ver con emular, o simular, representar de forma rigurosa todo lo que pensamos antes, considerando por ahí cosas que no podemos considerar desde el punto de vista conceptual únicamente, como los comportamientos un poco más realistas de las mezclas, lo más realista que podamos, después vamos a ver cómo lo logramos, y vamos a tener un mejor conocimiento de la performance del proceso. Sin embargo, muchas veces con un diseño conceptual, la síntesis de una idea, nos alcanza para tomar algunas decisiones, que es lo que queremos hacer o aprender a hacer en este curso. Algunos comentarios, voy a pasarlo brevemente, sobre la simulación de procesos. Entiendo que ustedes ya tuvieron experiencias con el simulador en otras asignaturas, así que de esto algo saben, por ahí no para una planta completa, pero sí para unidades de una planta o determinados equipos que son un poco complejos, y se determinan siempre los flujos de materia, las presiones, las temperaturas, y eso permite hacer un diseño de los equipos. Si tenemos el diseño de equipo, podemos evaluar el costo, tener una estimación del costo. Permite ver con más precisión el consumo de las materias primas, que es algo que vamos a hacer recurrentemente en esta primera parte de la materia, cuánta materia prima necesitamos para producir lo que queremos, y las características del producto. Nosotros, bueno, vamos a forzar normalmente con nuestro diseño que el producto tenga cierta especificación. Pero bueno, pueden aparecer sorpresas y cosas que no consideramos desde el punto de vista conceptual aparezcan en la simulación. Y finalmente toda la performance del diseño que hicimos puede ser evaluada. Esta precisión que otorga la simulación del proceso no siempre está justificada y depende de lo que quiera hacer uno con lo que con esta, en qué etapa de las decisiones del proyecto uno está. Acá se enumeran algunas razones por la cual tanta precisión no es necesaria. Obviamente uno la busca, hay un balance entre precisión y tiempo y esfuerzo todo el tiempo, pero tienen que saber que no siempre es útil perder mucho tiempo en la mayor precisión de algo, cuando con menos precisión o suposiciones o expresiones simplificadas pueden llegar a una conclusión contundente que permita tomar alguna decisión sobre el proceso. El contraejemplo, como siempre, es en el caso de la producción de polímeros, en donde uno necesita controlar las cosas a nivel de trazas. No sé si vimos, si no, bueno, si tenemos tiempo veremos alguna cuestión sobre procesos de producción de polímeros. Creo que es algo se debería ver en reactores. Es un tema muy interesante y muy, muy útil, que siento que no lo vemos mucho en la carrera. Si nos queda algo de tiempo, veremos algún ejemplo sobre eso. Y después está la cuestión de el sobrediseño, que también uno tiene que considerar en la simulación o en el diseño en general, que se refiere, bueno, al manejo de las contingencias. Uno no se puede imaginar todas las contingencias posibles ni anticiparse a todas, y normalmente lo que hace ante contingencias es utilizar sobrediseños, que son o factores de sobrediseño
en equipos, o configuraciones que hacen más compleja esa sección del proceso y la hacen o tiene la posibilidad de, con esa complejidad, de manejar eventuales contingencias, perdón. Eso normalmente trae como consecuencia que la operación, el control de todo esto sea más complejo y más difícil, y la planta sea más eficiente. Entonces hay normalmente un balance entre o procesos muy simplistas y procesos extremadamente complejos que son capaces de manejar todas estas situaciones, pero que como consecuencia traen costos muy elevados. Si la planta es muy sencilla, puede que no funcione. O sea, si yo no contemplo la posibilidad no sé, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero, por ejemplo, de separar un producto del reactivo o que exista un reciclo, digo, bueno, todos los reactivos en mi planta, en mi reactor, se van a consumir completamente en proporción estequiométrica, y la realidad es que eso no va a pasar, siempre va a sobrar alguno, o uno u otro, más si los alimento en forma estequiométrica. Si yo no contemplo la separación de eso que sobra, que no se consumió del todo, y la planta no va a hacer lo que yo quisiera que haga. Eso es un ejemplo un poco burdo, pero de cómo un diseño súper simplificado y con anhelos un poco utópicos hace que en realidad la planta no funcione. Hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas. El paquete de propiedades físicas es algo muy importante en este aspecto, en los aspectos de la simulación, y tanto de toda la planta como de ciertas operaciones. Uno muchas veces simula simplemente una sección de la planta, un equipo, para ver cómo se comporta, y la realidad es que en la mayoría de estos procesos tenemos mezclas que son complejas, no son mezclas binarias. Puede haber casos de mezclas binarias, pero en general son complejas, y analizar las mezclas requiere de tener un paquete de propiedades muy bien elegido, que reproduzca lo mejor posible el comportamiento físico de esas mezclas, físico y químico. Pero primeramente físico. Ustedes habrán visto en evaluación de propiedades físicas mucho sobre este tema. Tienen como punto de partida normalmente árboles de decisión acerca de qué paquete de propiedades o qué enfoque, o si es un enfoque dual o no, si necesitan modelos de actividad, etcétera, para modelar el comportamiento de las mezclas, pero eso no los exime después contrastarlo primero con datos experimentales em, para algunos pares, y después ver alguna forma de llevar esta comparación de lo que predice el modelo para pares binarios a mezclas ternarias o mezclas multicomponentes. Ahí ya no es tan fácil cómo hacemos estas validaciones, pero existen formas de hacerlas, no es trivial. Entonces, lo primero que uno hace al principio es ver alguna propiedad que sea representativa de la mezcla en la operación que está, o del comportamiento de la mezcla en la operación que nos interesa, y ver la performance de ese paquete de propiedades para los componentes mayoritarios o los que nosotros pensamos que son los más relevantes para esa separación. Eh, Insisto, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero es algo muy importante y puede hacer que toda la simulación y todos los esfuerzos que hicimos en que algo converja sean en vano. Una cosa que no mencioné al principio es que vamos a trabajar en la mayor parte para procesos que operan en fase líquida o gaseosa, o una mezcla líquido-vapor, o de dos fases líquidas, etcétera, pero siempre en ese contexto. Para otro tipo de procesos o que manejan sólidos hay otras variables que hay que tener en cuenta que no las vamos a ver acá. Así también para polímeros hay cuestiones de distribución de tamaño de partícula, etcétera. Hay cosas que no vemos en esta materia, al menos en principio. Y la performance del proceso de lo que estemos haciendo se mide primero con una rentabilidad económica, es lo más normal, pero también en aspectos y esto es cada vez más común de los últimos 30 años, 20 años,
a pensar en funciones beneficio que no son solamente la rentabilidad económica, sino en minimizar las emisiones de dióxido de carbono, minimizar el consumo de agua, el consumo de materias primas, dependiendo de cuál sea esa materia prima o ese recurso. Son todas cosas que se pueden cuantificar y utilizar como función objetivo a la hora de evaluar alternativas de proceso. El tema ambiental es un tema complejo. A ver si abajo hay un artículo que les recomiendo que lean, donde se analiza un caso de dos procesos que producen lo mismo, pero que tienen una tecnología diferente. No recuerdo cuál era el contaminante del primero, pero sí del segundo, que podían haber emisiones de mercurio. Y acá la comparación ya no es tan trivial porque uno no piensa en, por ejemplo, cuál emite menos dióxido de carbono, sino que tengo distintos tipos de emisiones con distinta toxicidad y de alguna forma tengo que evaluar cuál es el mejor o cuál es el peor. O sea, hay cosas que hay que considerar que van más allá del límite de batería de la planta. O sea, hay que pensar un poco en lo que está alrededor, y no solo lo que está alrededor en el espacio, sino qué pasa a través del tiempo, cómo se degradan la velocidad de degradación de esos contaminantes, etc. O sea, es algo complejo y muy interesante. También se hace para modificaciones de procesos. Acá vamos a ver síntesis de procesos, pero muchas veces estas cosas se aplican también a modificar cosas que ya existen. Es lo más normal, de hecho. Así que en aras de que se minimicen las emisiones o consuman menos energía, etc. Bueno, otro aspecto importante son los materiales de construcción. Esto lo menciono rápidamente porque vamos a volver sobre esto cuando veamos costos, pero por supuesto todas las decisiones que tomemos acerca de las condiciones de presión y temperatura, etcétera, van a condicionar la elección de los materiales y viceversa. Y por último, la cuestión de la seguridad. O sea, se busca, en la medida de lo posible, crear diseños que sean inherentemente seguros, ese es el término si lo quieren buscar, que son procesos que, bueno, buscan o rutas de reacción que tienen reactivos o subproductos que son menos tóxicos, o temperaturas y presiones de diseño menores. En vez de utilizar altas presiones y temperaturas, puedo encontrar tal vez un catalizador que, si bien es más caro, me permite operar a menor temperatura, en condiciones no tan agresivas. Se puede, en cuanto a seguridad, esto es muy importante y tiene que ver con un término que también ha aparecido mucho en muchas publicaciones de diseño de procesos de las últimas décadas, que es la intensificación de procesos, que tiene que ver con una nueva tendencia a cómo simplificar de alguna forma. Es un poco más complejo que eso, pero viene por ese lado, los procesos y reducir los inventarios de material de los procesos. Muchos accidentes han ocurrido por un inventario de material muy, muy grande. O sea, si ustedes buscan los mayores accidentes relacionados con plantas químicas, tenían que ver con este punto. Y esto no tiene nada que ver. Disculpa, como el ¿Sí? de Beirut en Ay, perdón, no te escucho. la pandemia. Como el que ocurrió en la pandemia, el de la explosión, ¿dónde fue que es? Que era fertilizante, nitrato de amoníaco, me parece. Tenés razón. Eso fue no fue hace tanto, no fue en Beirut, creo que fue. En un puerto, Sí, no sé. creo que sí. Exactamente. Gracias por el aporte. Esto tiene que ver no solamente con el inventario en sí del proceso, sino con el proceso mismo. O sea, muchas veces uno se tiene que preguntar, dependiendo de la escala también, pero una de las primeras preguntas que uno se hace es si voy a operar en forma batch o forma continua. Y dependiendo de las características de la reacción, puede que una configuración en cuanto a si es batch o continuo sea más segura que otra en términos de seguridad, valga la redundancia, por la forma en que se manejan los reactivos, los productos, etc., y la cantidad que uno tiene en determinado momento y el manejo de esas cosas. Bueno,
no es trivial y no siempre conviene uno o siempre conviene el otro, o sea, depende mucho de las características de la reacción. Es un aspecto que a veces no se tiene en cuenta al elegir si es batch o continuo, pero cuando uno tiene que trabajar con cosas más peligrosas, es algo a considerar. Este diagramita que está acá en realidad tiene que ver con que nosotros vamos a hacer el diseño lo más seguro posible, per se, sería el círculo blanco, y después cosas que no estamos exentos de tener, nosotros no nos vamos a encargar de hacerlo en este curso, pero por supuesto la planta tiene que tener sistemas básicos de control, una zona de intervención más activa que tiene que ver con alarmas y lo que hagan los operarios, instrumentos que tengan que ver con seguridad, que actúen ante ciertas cosas, otros sistemas de protección, bueno, y después ya si pasa lo peor tienen que haber mecanismos de acción que ya son ajenos a la unidad de proceso en sí, pero que tienen que estar. Obviamente si el proceso es inherentemente seguro, de alguna forma se alivia el riesgo de todas estas otras capas de protección. En cuanto a la optimización, es algo que tenemos que hacer constantemente, es la evaluación del proceso ante determinados cambios que uno hace de forma deliberada para evaluar su performance. Todos tienen una idea de qué es optimizar, me imagino. En este caso vamos a hablar de dos tipos de optimización, una que se llama optimización estructural, que tiene que ver con cambios en la estructura, en el flowsheet del proceso, en qué unidades estarán presentes o no, cómo estarán conectadas, etcétera, algo que tiene que ver con el esqueleto del proceso, y una optimización que es paramétrica, que tiene que ver más con las condiciones de operación de esas unidades de proceso, etcétera. Este algoritmo nosotros los vamos a pensar, si bien es correcto como está planteado acá, más de esta forma, que es bypassear la parte de simulación y hacer una evaluación de la estructura que estemos planteando lo mejor posible, lo más completa posible, pero que nos permita hacer una evaluación que tiene un montón de suposiciones entre medio, o sea, no es una simulación, pero que nos permite cerrar de forma simplificada balances de masa y balances de energía y sacar conclusiones con respecto a costos, ganancias, emisiones, lo que sea. Y eso nos va a conducir a comparar después distintas alternativas y tener un flowsheet que no va a ser el final, sino el preliminar. De optimización vamos a trabajar en general con una sola variable. Acá en este curso, acá hay un ejemplo en rojo sobre un problema de recuperación de calor, o sea, de minimización de los servicios que requiere cada corriente. Vamos a volver sobre esto sobre el final del curso, es un tema muy interesante, pero básicamente lo que dice acá es que tenemos una corriente de proceso que tiene que ser, que está a alta temperatura y tiene que ser enfriada, y otra de proceso que tiene que ser calentada. Entonces, en vez de que cada una de esas corrientes esté con un heater o un cooler para satisfacer esas necesidades de calentamiento o enfriamiento, digo, bueno, si tengo la posibilidad, las puedo integrar y que intercambien calor entre sí, y de esa forma reduzco los consumos de servicio o aumento la recuperación de energía, que son sinónimos. Sin embargo, esto tiene un problema, o sea, si bien yo reduzco el costo de la energía, porque cada vez preciso menos, cuanto más desplace esta curva, más esta recta hacia la izquierda, más estoy integrando las corrientes, lo que sucede es que la fuerza impulsora disminuye entre las dos corrientes, y como ya saben, eso hace que el área de los equipos de intercambio para una misma cantidad de calor sea mayor, y el costo de capital en general del equipo, que en caso de intercambiadores de calor se pueden correlacionar bastante bien con el área de intercambio, aumenta. Entonces hay un óptimo para la decisión acerca de cuánto calor recuperar o cuántos servicios ahorrar. Eso es el caso de un equipo, pero puede ser este análisis llevado a un montón de intercambiadores, lo que se llaman redes de intercambio de calor, de las que vamos a hablar en algunas semanas más adelante. Pero la filosofía es la misma. A su vez, uno puede ver también
problemas de optimización en donde veamos cómo distintos aspectos de la planta, el reactor, el sistema de separación, el sistema, estos son las redes de intercambio de calor y utilidades, son afectados por la variación de algún factor, en este caso es la conversión en el reactor. Esto también nos lleva a un óptimo, y parece muy lindo, o sea, es como que, listo, optimizamos la planta, tenemos la conversión óptima, fantástico, y la realidad es que hay un montón de otras variables que también tienen que ser optimizadas, que son grados de libertad del problema, que en principio no están fijados, y que uno tiene que ir probando y variando y ver qué es lo que sucede. O sea, ya cuando tenemos dos variables, como acá abajo, el problema es un poco más complejo y podemos tener dificultades en encontrar un óptimo, o creer que encontramos un óptimo, pero en realidad el óptimo global está en otro lado. Entonces tenemos que conseguir estrategias para ir buscando ese óptimo global. No es tan sencillo, se puede hacer, no es que es imposible, pero hay que pensarlo un poco mejor y hay estrategias que nos ayudan a hacer este tipo de búsquedas. Tenemos una clase dedicada a este tema. Y por último, también comentar esto, que muchas veces las cosas están acotadas por X razones. Entonces, si bien existe un óptimo en las funciones, muchas veces no nos interesa ese óptimo, sino que nos quedamos dentro de la región que es posible. También pasa al revés. Muchas veces uno comienza el diseño y estas limitantes son las que se impone y dice, voy a variar tal variable desde acá hasta acá por X razón. Tiene que acotarse en el análisis, entonces tiene que dar un rango inicial de análisis. Y muchas veces pasa lo contrario, que es por acotarse demasiado uno no encuentra un óptimo que realmente existe, pero simplemente porque se está moviendo en un entorno muy acotado. Ese entorno puede estar o no justificado. O sea, puede estar extremadamente acotado por una decisión arbitraria nuestra, o puede estar acotado por otras limitaciones propias del proceso. El problema en general es un problema complejo, nosotros vamos a tratar de mantenerlo lo más simple posible en este curso. Y esto es algo muy importante, que es que todo el tiempo vamos a estar pensando en alternativas. O sea, si planteamos un flowsheet, automáticamente nos preguntamos qué alternativa tenemos. Y esto es algo que ocurre muchas veces, que es que uno se tienta a evaluar y optimizar y avanzar muchísimo con un caso base, una idea que tuvimos que nos gustó por alguna razón, y encontrar una solución particular o con pocas variaciones y eliminando de entrada cosas que nos parecen en principio poco atractivas, pero eso muchas veces nos deja fuera de soluciones que pueden ser útiles. Las incertidumbres con todos los métodos que vamos a considerar ahora son muy grandes, entonces no tenemos el 100% de certeza de que si eliminamos algo, eso en realidad, si optimizamos todas las alternativas y las comparamos, por ahí algo que en principio parecía una mala idea, de repente decís, che, pará, esto tenemos que volverlo a considerar, o de repente cambió el costo de algo, y nosotros ya nos olvidamos de la influencia de eso que cambió el costo, ya estamos en una estructura, etc. Y en realidad tenemos que volver muy para atrás y empezar a pensar todo desde otro lugar. Entonces es sano mantener las puertas abiertas. Obviamente uno siempre elige un camino, pero no olvidarse de las puertas que dejó abiertas, documentar todas las ideas que uno va teniendo para poder volver sobre ellas en el caso de que surja la necesidad. Esto es el problema del diseño, es los mayores problemas, que es ver si todas las posibilidades fueron consideradas. La realidad es que para comparar alternativas, como mínimo, esas alternativas tienen que estar optimizadas, y eso muchas veces uno no lo hace. Lo tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces es algo que hay que considerar. Hay múltiples condiciones óptimas para múltiples estructuras. Parece ser algo inabordable. Entonces necesitamos enfoques para poder comenzar a hacer algo, básicamente, algún enfoque sistemático que nos permita ir avanzando de alguna forma y encontrar alguna solución.
ojalá que sea la mejor solución, pero si no, al menos una solución al problema que estamos planteando. Hay 3 grandes alternativas. La primera es la síntesis y optimización de lo que llamamos una estructura irreducible, que está relacionado con el modelo de la cebolla o las estructuras jerárquicas que vamos a ver más adelante. Después está la síntesis y la optimización de lo que se llaman superestructuras reducibles, en breve veremos qué son. Y tercero, algo muy relacionado con la segunda alternativa, que es la síntesis de un caso base y una evolución que tiene que ver con optimización estructural y paramétrica de forma simultánea. ¿Qué es la creación de una estructura irreducible? Bueno, es el diseño de un caso. Normalmente hay una secuencia, un orden en que uno hace las cosas. Ahora, como les dije, más adelante vamos a volver en profundidad sobre esto, porque lo que más vamos a hacer durante la primera parte de la materia. Estas estructuras comienzan con la selección de un reactor, unas condiciones de reactor, y se van añadiendo capas de complejidad que tienen que ver con reciclos, con sistemas de separación, etc. Y cada decisión se toma según la información disponible en cada etapa. O sea, cada etapa requiere que yo agregue más información para seguir avanzando. En cada caso, uno tiende a optimizar ese nivel antes de pasar al siguiente nivel. Entonces, esto da una forma rápida, vamos a ver que es algo bastante rápido para analizar, para establecer un caso base y después evaluar alternativas. Bueno, esto que está mencionado acá es, como es uno el que hace todo, uno puede considerar aspectos que por ahí no son tan concretos desde el punto de vista matemático, pero que sí son relevantes desde el punto de vista de la ingeniería, como cosas de seguridad o disposición de la planta, layout, etc. ¿Cuál es la desventaja? Es que para tener una conclusión de cuál es la alternativa óptima, uno tiene que haber analizado todas las alternativas posibles. Si no, siempre puede venir alguien y decir, che, pero ¿y si hacemos esto y no consideraste tal cosa? O sea, uno tiene que haber tenido herramientas para haber descartado todo, y para haberlo descartado tiene que haberlo evaluado. Y no se garantiza encontrar necesariamente el diseño óptimo de toda la planta, porque como uno va optimizando capa por capa, se pierde interacciones que pueden haber entre los distintos niveles de esto de jerarquías o niveles de complejidad que va teniendo el problema, y puede ir encontrando más bien óptimos que son locales. O sea, no digo que sea improbable encontrar la mejor solución, pero lo más probable es que uno vaya encontrando óptimos que son locales y válidos para las condiciones establecidas por la estructura anterior. Y las interacciones que acá que dicen pueden existir interacciones complejas entre niveles, en realidad existen muchas veces, casi siempre que existen interacciones entre niveles, por ejemplo, ¿Perdón? Entre niveles, por ejemplo, entre el sistema de separación y la estructura de intercambiadores de calor, etc. Entonces hay cosas que no se pueden diseñar, optimizar por separado en general. Las superestructuras tienen que ver con la creación de una estructura reducible. Reducible es porque incluye todas las opciones o gran parte de las opciones relevantes para cada cosa que uno incluya en el flowsheet, y que mediante optimización uno las va reduciendo, va eliminando esos elementos que son redundantes y se va quedando con los que el programa me va diciendo que es la mejor configuración. Ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor, pero básicamente es un flowsheet con elementos redundantes. Para trabajar con este tipo de enfoque es necesario modelar matemáticamente todas las operaciones, por un lado, transferencia de masa, o sea, balance de energía, balance de materia, transferencia de masa, etc. Todo lo que describe a las operaciones unitarias que estemos considerando, y también las conexiones entre esas unidades, ya que hay aspectos que tienen que ver con variables continuas y con variables discretas, porque si conecto o no conecto, o coloco tal operación o no la coloco, son decisiones que tienen una pinta más discreta que continua. Entonces hay que hacer ahí algún tipo de arreglo para manejar la matemática de este tipo de problemas. Pero se puede hacer, se hace y se hace desde hace mucho tiempo.
La desventaja es que la estructura óptima tiene que estar incluida inicialmente, porque no va a aparecer nada nuevo que yo no haya contemplado en el diseño. Y los modelos suelen ser muy grandes, o sea, piensen que la cantidad de ecuaciones que hay asociadas a una sola columna de destilación, por ejemplo. Bueno, si tienen varios componentes, probablemente hayan varias columnas de destilación, uno o más reactores, etc. A nivel matemático y de cálculo puede llegar a ser complejo, pero como todo este tipo de cuestiones, cada vez es más fácil trabajar con este tipo de complejidad. Un ejemplo de eso, esto es el ejemplo de hidroalquilación de tolueno, sobre el que vamos a hablar hasta el cansancio en este curso. Es un ejemplo que tiene en la planta que produce benceno a partir de tolueno, tiene la posibilidad de ver un montón de aspectos de estos temas de diseño de procesos, así que vamos a sacarle el jugo. Por ejemplo, en este flowsheet tenemos una alimentación de hidrógeno, perdón, voy para atrás. Una alimentación de hidrógeno, una alimentación de tolueno, son alimentaciones frescas a la planta, al proceso, y el hidrógeno en general trae como impureza metano. Entonces, como alternativa, yo puedo plantear el ingreso de hidrógeno con el metano sin procesar, o puedo plantear un sistema de separación, un presistema de separación antes de ingresar a la planta en donde remuevo el metano. Ahí ya hay dos opciones. El sistema de reacción requiere que las temperaturas sean altas, son reacciones exotérmicas, después vamos a ver más detalles sobre la cinética de reacción, pero se plantean dos reactores, uno adiabático o uno isotérmico, puede haber otros, estos son los modelos más sencillos. Por las temperaturas del sistema de reacción, la única opción que tenemos, y por eso planteamos una sola, es que esas temperaturas se alcanzarán con un horno. Pero después tenemos otras estructuras redundantes, por ejemplo, el sistema de enfriamiento, si es un enfriamiento directo, si es por quenching, cómo vamos a recircular los reactivos que nos sobraron, por ejemplo, tengo hidrógeno que está alimentado en exceso y no se convierte completamente, entonces lo que nos sobre del proceso, a la salida del reactor, lo vamos a querer recuperar, recircular, y tenemos distintas alternativas para hacerlo, que las planteamos en esta superestructura, y después esto se va a ir refinando hasta darnos algo más parecido como esto, que es una solución optimizada. Por supuesto que no están las condiciones de presión, temperatura, un montón de cosas, pero es para que ustedes se hagan una idea de cómo viene la mano. Toda la forma del planteo de estas ecuaciones y de las restricciones y las condiciones tiene una nomenclatura un poco diferente, que la vamos a mencionar más adelante cuando veamos simulación de procesos. Otro ejemplo, Perdón, sí, ¿la superestructura considera los distintos casos de presión y temperatura o solamente qué equipos se van a usar? tenés una primera etapa, más está relacionado con esto. A ver, vuelvo para atrás. Una primera etapa en donde tenés una optimización estructural, donde equipa lo que vos considera lo que vos me estás mencionando, y una segunda que también tiene que ver con la optimización paramétrica, o sea, va probando distintas condiciones y va viendo en qué equipos conviene tener o no. Es una cosa que se hace simultáneamente. Eh, Otro caso es el caso o sea, es lo mismo, es el planteo de lo mismo. Esto es muy interesante, les dejo acá abajo de dónde salió. Es el caso de un esquema simple de tratamiento de aguas, donde tienen dos operaciones posibles y uno plantea todas las conexiones posibles entre estas dos operaciones unitarias para remover uno, dos o más contaminantes. Cambia según lo que uno quiera hacer, el objetivo, esto cambia un montón, pero bueno, para que tengan una idea de cómo es el planteo, y mediante la optimización de esta superestructura uno puede llegar, por ejemplo, para que las condiciones de este problema, no se las puse acá, pero bueno, entiendan que hay una función objetiva acá detrás y un montón de condiciones asociadas a estos equipos, qué es lo que hacen y en qué condiciones están, que devuelven esta configuración como la óptima. Nosotros no vamos a ver esto en este curso, lamentablemente.
Pero sí vamos a ver más, bueno, por último me quedó esto, el caso base y evolución es algo muy parecido al caso de la superestructura, solo que en este caso no están todas las alternativas incluidas en el flowsheet original, sino de que hay algún tipo eh, de guía o de regla para generar nuevas conexiones o generar nuevos, nuevas operaciones a medida que uno va evolucionando en la estructura. Es una cosa parecida a la superestructura, pero no está todo de entrada, sino que va apareciendo en el proceso, en el camino según sea necesario. Eh, lo que vamos a ver nosotros, que es lo que podemos manejar en el curso de esta duración y con las herramientas que tenemos, es el primer enfoque que tiene que ver con las estructuras jerárquicas. Y para eso vamos a volver al esquema del proceso de hidrodealquilación de tolueno, llamado proceso HDA, que tiene que ver con o sea, se procesa tolueno con hidrógeno para dar benceno. A ver si puedo escribir acá. A ver. No puse las reacciones. A ver. Todo puntero. Las reacciones básicamente son tolueno más. Disculpen, pero esta es la idea. Está el producto de interés, que es benceno. Y como subproducto tengo metano. Y a su vez hay una reacción secundaria, que es 2-benceno. Es una reacción de equilibrio en las condiciones del proceso. Da difenilo. Entonces, hay una alimentación de tolueno, hay una alimentación fresca de hidrógeno, y como salidas del proceso tenemos el benceno, por acá, voy a marcar la alimentación fresca, y el difenilo, que es este subproducto. Este proceso es un flowsheet que es una propuesta con la máxima recuperación de energía. Fíjense, tenemos el reactor acá, y hay un aprovechamiento máximo, o está contemplada una configuración en donde toda la energía que tiene disponible la corriente efluente del reactor puede ser utilizada para calentar o precalentar otro tipo de corrientes. O sea, si siguen esta corriente, que es la salida caliente del reactor, tienen un primer intercambio, un segundo intercambio, que es el que da energía al reboiler de la columna de tolueno, un tercer intercambio en donde se recupera calor, un cuarto intercambio que va hacia la estabilizadora. Todo este orden depende también de las temperaturas a las que va quedando esa corriente y la eficiencia de estos intercambios, después lo vamos a ver bien. Pero parece que está todo bastante fijo y las posibilidades de optimizar esto a partir de este flowsheet son limitadas. Entonces lo que uno podría hacer como primera medida es remover todos estos intercambiadores de calor y simplificar un poco el diagrama de esta forma, en donde, si bien remuevo los intercambiadores de calor, sigo indicando las necesidades de calentamiento o enfriamiento de cada corriente. Pero ya no son necesariamente un intercambiador en sí. Esto, como vimos en el caso anterior, los intercambiadores de proceso son estos, y esto simplemente indica el intercambio que requiere esa corriente en particular. El precalentamiento de la alimentación, etc. Esto simplifica muchísimo el problema, y a partir de este nivel o esta configuración del flowsheet, uno puede intentar volver a algo como esto, pero proponiendo otras alternativas. Vamos a aprender una metodología para pasar de esto a esto, y ver qué configuración de las redes de intercambio de calor nos llevan a cumplir algún objetivo, por ejemplo, recuperar la mayor cantidad de energía, o reducir el costo de capital de los intercambiadores, etc. Poner distintos objetivos a buscar, y distintas redes también para un mismo objetivo, cada una con sus pros y sus contras, pero estamos de acuerdo que a partir de este esquema tenemos mucho más flexibilidad para ver qué intercambiamos con qué, que a partir de este otro.
Em, Normalmente producir o llegar a otra configuración de intercambiadores de calor también modifica un poco, si uno optimiza esa red de intercambios de calor, la realidad es que también se modifican algunos flujos para optimizar esa red de intercambio de calor. Y esa pequeña modificación de los flujos puede traer modificaciones en el sistema de separación, en la operación de las columnas de destilación. Si uno quiere contemplar otra secuencia de columnas de destilación asociados a lo que queríamos hacer, que era por ahí mejorar la red de intercambio de calor, puede pensar en una estructura más parecida a esta, en donde todo el sistema de separación de líquidos, que sería esto que está acá, a ver si lo puedo, acá está el cursor, toda esta sección de la planta es una sección que básicamente está separando una corriente líquida que se generó en este separador bifásico. Entonces, en principio, sabemos por las características de estos componentes que se pueden separar fácilmente por destilación, es uno de los métodos más conocidos y lo que primero uno piensa cuando va a separar mezclas líquidas. Sin embargo, puede proponer otra secuencia que no sea necesariamente esta. Entonces, para contemplar esa flexibilidad y dar lugar a mayor cantidad de alternativas o a generar esas alternativas, uno puede pensar el sistema de separación de esta forma. Básicamente este recuadro es el sistema de separación líquido, lo que antes eran 3 columnas de destilación, sistema de recuperación de vapores, que en el caso anterior en particular no había, o sea, todo lo que sale del flash pues se va por una purga. Vamos a ver luego qué es la purga y para qué está, y cuándo puede no estar. Pero no hay ningún sistema que nos recupere algún componente que pueda llegar a estar acá arriba, que puede llegar a ser necesario en algún tipo de procesos. O sea, que yo no logre una separación perfecta acá y que todo el producto, el condensar, todo el producto que está en esta mezcla del reactor, se me vaya a la fase líquida. O sea, puede tener parte del producto que se me vaya a la fase de vapor, por más que opere en la mejor condición este separador, y que lo tengan que recuperar de otra forma. A eso se refiere, bueno, puede ser el producto o puede ser un reactivo también que yo lo quiera recuperar, bueno, hay distintas alternativas que vamos a ir viendo. La cosa es que normalmente también es necesario un sistema de recuperación de vapor, que es lo que está contemplado en este esquema. Esto nos da cierta flexibilidad para proponer distintas cosas, ir calculando los balances de masa asociados a esas propuestas que estamos haciendo y hacer una evaluación de esa alternativa. Esta flecha que está acá, la conexión tiene que ver con que los sistemas de recuperación de vapor en general generan corrientes líquidas. Entonces, esas corrientes líquidas también tienen que ir a un sistema de separación de líquido. Por ejemplo, el caso típico es que esté recuperando un vapor con una absorción y que tenga que recuperar el solvente de alguna forma y separarlo de las mezclas en un sistema de separación líquido. No es el caso de este problema en particular, pero es algo que puede suceder y está contemplado en este diagrama. Se puede simplificar aún más el sistema si englobamos todo esto como básicamente un sistema de separación. Bueno, podría haber incluido, esto también incluye la separación, pero la idea es la misma. Básicamente lo que tenemos que lograr siempre es lo que tenga la salida del reactor, toda esa mezcla de reactivos que no han sido convertidos, el producto, su producto, etc. Los tenemos que separar para comercializar. Parece algo trivial, pero es algo que hay que hacer siempre y es el desafío de todo esto. En este caso, en este problema en particular, todo el tolueno que no reaccionó es recirculado y como está en fase líquida en las condiciones del proceso, lo puedo separar relativamente fácil por destilación. Y el hidrógeno que sobró de la reacción, que no se convirtió, también se trata de recuperar, pero en este caso, como tiene metano, lo vamos a ver con detalle un poquito más adelante, es necesario purgar parte de esa corriente para mantener el balance del metano que está incluido acá. Acá no se está viendo que hay metano, pero el sistema genera metano por reacción química
ingresa metano a través de la corriente de hidrógeno como impureza, y todo ese metano, ambos, tienen que ser purgados para mantener el balance en estado estacionario. Otra alternativa es simplemente poner un sistema acá que separe metano, que es el caso que vimos en la superestructura, que se había planteado el caso de una membrana que separaba metano de hidrógeno con cierta eficiencia y podía recuperar el hidrógeno casi puro que vuelve por acá, y en este caso acá en vez de tener una purga tengo un venteo de metano. En fin, ese es el siguiente nivel de análisis, y lo que es importante ver acá es que se ven las corrientes de reciclo del sistema. Es importante tener en cuenta las corrientes de reciclo, más, en principio ambas, pero más que nada las de reciclo gaseoso, porque fíjense que acá no dibujamos una bomba o lo que sea que necesitemos para impulsar este líquido. Sin embargo, sí dibujamos un compresor y lo hacemos explícito. Esto tiene que ver con los costos relativos de los equipos. El compresor normalmente es mucho más caro, o sea, mucho más caro que una bomba en términos del proceso. Entonces, y es incluso más caro que el reactor. Si bien el reactor es algo muy complejo, uno de los equipos que manda, lo que mandan los costos en este nivel de análisis es el compresor y el precio de las materias primas. Entonces es muy, muy importante tenerlo en cuenta y evaluar cuánto va a ser este reciclo para poder dimensionar o tener una idea del tamaño de este compresor y de su costo en las condiciones en particulares que estemos evaluando. Eso se llama estructura de reciclo. Este diagrama se puede simplificar aún más si uno, con nuestro sistema de cajas, me quedo medio acostado, hace una caja negra en el proceso, pasa a la siguiente, va a estar mejor, y ve simplemente el proceso de forma global. Y lo que va a ver cuando hace este tipo de análisis es simplemente las corrientes de salida del proceso y las corrientes de entrada. Esto se puede hacer para un montón de procesos en los libros, al menos en el de Douglas creo que hay varios ejemplos de plantas que parten desde esta configuración de máxima integración de energía, que es una de tantas alternativas posibles para una planta en particular, y en la que ustedes pueden ir viendo cómo se va reduciendo, o cómo pueden ir reduciendo el nivel de complejidad haciendo esta secuencia que estamos haciendo para el proceso de producción de benceno. Pero básicamente casi todas estas plantas tienen o se pueden encontrar estas mismas estructuras, estos niveles jerárquicos de análisis. Y en cada nivel jerárquico se pueden hacer determinado tipo de evaluaciones. Finalmente llegamos a este, que es el más básico, pero que es el primero a considerar cuando consideramos un proceso, que tiene que ver con la estructura entrada-salida, o lo que hemos llamado hasta este momento como caja negra, y vemos solamente las corrientes que están involucradas. Nuestro objetivo siempre, eso lo vamos a ver más adelante, es, si bien en este caso es producir benceno, producir el producto de interés, poder estimar ante cambios, decisiones en el proceso, decisiones acerca de la purga, decisiones acerca de esto, cuánta materia prima vamos a necesitar, y de esa forma vamos a poder hacer una evaluación económica muy simple, una cuenta almacenero casi, que es el precio la ganancia que estamos obteniendo por la venta de producto menos el costo de los reactivos de la materia prima, y ver si en esas condiciones de proceso es o no rentable. Esto también nos permite evaluar distintas rutas de reacción. Acá estamos viendo la producción de benceno por hidroalquilación de tolueno, pero pueden haber otras rutas que sean interesantes considerar. Y eso depende muchas veces de los precios y las variaciones de las materias primas, que si bien son bastante estables, pueden cambiar década a década, y posiblemente, si ustedes buscan cómo hoy se produce benceno, tal vez ya no sea como a través de este proceso, sino a través de otro tipo de procesos. Entonces, también no hay que encerrarse en un solo sistema de reacción, sino siempre estar mirando rutas alternativas que pueden llegar a ser convenientes en algún momento. Esta es una estructura en particular, o sea, una estructura general, entrada-salida, pero para un caso particular, esta purga puede no existir, en algunos casos puede no ser necesaria, pueden haber más subproductos, etc.
estos diagramas tienen variaciones que los vamos a ir viendo con los distintos ejemplos a lo largo de las guías y de la materia. Este es el esquema, el algoritmo que había pensado Douglas en el 89. Esta publicación en realidad, sí, es del 89, esto no está en el libro, está en un paper que también se los puedo compartir, que es de él, pero bueno, básicamente dice casi lo mismo que dice en el libro, pero uno tiene información de entrada, decide qué tipo de proceso realizar, si batch o continuo. Vamos a trabajar con procesos continuos y comienza con la estructura entrada-salida, y esto es muy importante. Esta estructura, que es la entrada-salida, depende mucho del reactor y el comportamiento del sistema de reacción, porque es el reactor el lugar en donde ocurren las transformaciones químicas, donde determinadas especies se transforman en otras en determinada proporción. Entonces, conocer o tener una idea del comportamiento del reactor permite de entrada plantear este tipo de estructuras. O sea, es algo que parece al principio contraintuitivo, porque uno dice, el reactor está en el centro de la planta y estoy viendo la estructura entrada-salida, pero en realidad acá tengo una fuente de especies y un sumidero de otras especies que en definitiva se ven reflejadas después en las salidas del proceso, pero cuánto tenga difenilo, cuánto tenga la purga, etcétera, depende un poco de las condiciones de reacción acá. Entonces uno siempre comienza mirando la cinética de reacción, la estequiometría, las condiciones, etcétera, y saca conclusiones preliminares acerca de esta estructura. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo, con este mismo ejemplo, pero más desarrollado, pero para que vayan pensando de que no se comienza de atrás para adelante, sino, bueno, sí, depende de qué consideren atrás y adelante, pero el reactor es el punto de inicio para todo el análisis. Bueno, debo decir que hay procesos que no tienen reacción química y todo el análisis es exactamente igual, solo que parten de un nivel posterior. Pero esos procesos ocurren, una vez tienen procesos que no involucran reacciones y que involucran más que nada separaciones o remover algún tipo de contaminante o lo que sea sin reacción química, y la lógica, la filosofía de diseño va a ser similar, solo que, bueno, partirán desde un punto diferente del algoritmo, por llamarlo de alguna forma. En el caso de Douglas, él plantea que muchas de estas evaluaciones están basadas en heurísticas. Hoy en día, las heurísticas son un buen punto de partida, pero muchas veces con la capacidad de cálculo que tenemos, podemos dejar de suponer cosas y calcularlas. O sea, hay que programarlo, hay cierta complejidad acá, pero no necesariamente es algo imposible. Sin embargo, las heurísticas nos dan también una idea, tienen una razón de ser, está bueno entender, más adelante las vamos a enumerar y tratar de pensar de dónde salen, pero es enriquecedor también saber de dónde salieron, por qué están y cuáles son las limitaciones. Y son una forma rápida también, si uno las conoce, de poder generar alternativas sin tener que evaluar todo de una forma muy compleja de entrada. Este es el famoso modelo de la cebolla, que expresa más o menos la misma idea. Es de Linhoff, que es otro de los padres del diseño de procesos. Él lo cita en el 94, yo creo que hay unas versiones incluso anteriores a la de Douglas. Esto está en el libro de Smith recopilado, y en vez de estructura entrada-salida, como decía el caso anterior, dice reactor, pero la idea es lo mismo, tener una idea del reactor y de el consumo general de materias primas asociado a un conjunto de condiciones del reactor. Después del reactor, uno sabe qué es lo que sale del reactor, qué mezcla tiene, entonces puede empezar a pensar el sistema de separación, si puedo generar dos fases o no, una fase vapor, una fase líquida. Siempre que pueda generar de forma económica una fase líquida, puede llegar a ser conveniente, es mucho más económico. Los procesos para separar líquidos son más conocidos y más económicos en fases condensadas que en fase gas. Una vez que tenemos eso, podemos comenzar a pensar en el sistema de
de integración de energía para consumir menos energía. O sea, si las corrientes de proceso pueden integrarse entre sí, bárbaro. Y una vez que tenemos eso, podemos realmente ver qué es lo que nos falta y eso va a ser suplido mediante utilidades. Son utilidades o servicios, vapor en todos los niveles, para enfriamiento, agua de enfriamiento, etc. Todos los servicios que son necesarios de acuerdo a los niveles de temperatura que tengamos que intercambiar calor. Y por último, una vez que eso esté cerrado, cuáles son el tratamiento de agua y otros efluentes que tengamos que contemplar. Pero la idea es, la filosofía de esta jerarquía de decisiones es la misma para ambos autores, así que ahí da lo mismo que sigan un poco lo que está en Smith o en Douglas, porque realmente la idea es la misma. Eso es todo con respecto a esta pequeña introducción. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Háganla ahora, y si no, hacemos un intervalo de 10 minutos. Dale, bárbaro. Ok, nos vemos a las -4 entonces.